Buenas tardes o buenas noches ya. Muy buenas noches a todos los que nos están mirando en este momento y a los que nos van a ver más tarde también. Y bendecimos a cada uno de los que está conectado. Somos la iglesia Casa del Dios Viviente de la pastora Ruby Yamizar y yo soy la pastora Josefina Michel, que sirvo en esa iglesia desde hace muchos años. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión, porque es corta, sobre la situación que estamos viviendo en el momento, es decir, es algo muy de actualidad. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 4, un par de versículos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos cómo el diablo tiene cegado a muchos, pero también vemos un versículo un poco más atrás, en el capítulo 3, que dice: porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Así es que vemos que solo Cristo puede quitar el velo con que el diablo tiene cegado al mundo de hoy y de siempre, ¿verdad? Y realmente vemos que estamos experimentando en el mundo una lucha espiritual, una lucha entre el bien y el mal a nivel global, Quien no lo pueda ver es porque todavía tiene el velo puesto. Efesios 6:12 nos lo explica claramente, y vamos a ver esos versículos que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no hay lucha entre seres humanos, entre cuerpos humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos dice muy claro, la lucha, aunque veamos que el mundo nuestro, el mundo físico, el mundo natural está en lucha, la cosa viene de más arriba, la cosa viene de lo espiritual. Entonces, por eso vemos que el mundo, ahora mismo, todo lo que estamos mirando, el caos, la situación de los problemas y todo lo que tenemos, es una lucha entre el bien y el mal. Vamos a reflexionar por un momento en los cambios que hemos venido experimentando entre las generaciones pasadas y las generaciones del presente. Son individuos, la generación del pasado y la generación del presente, son individuos con un corazón y una mente muy distintos. Pero para que ese cambio sucediera, hemos visto la obra de mucha gente del reino del mal trabajando en el mundo de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en este país donde vivimos, una mujer en los años 60 quiso detener la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas. Y acuérdense que las escuelas son entes de formación del individuo, formación de la sociedad. Pero no solo se sacó a Dios de las escuelas, sino que se empezaron a enseñar cosas diferentes a las que Dios tenía. Cosas totalmente contrarias al pensamiento y a la palabra de Dios. Entonces, de la escuela, esta prohibición pasó entonces a otras instituciones y pasó a otros estamentos. Es decir, se fue extendiendo esa negación de Dios, ese rechazo de Dios por todas partes. Y vemos que esta acción
ayudó a la formación de individuos que vemos en el día de hoy, sin temor ni respeto a Dios. Hoy estas generaciones, ¿verdad?, son quienes están manejando todos los recursos de poder de la sociedad. Universidades, prensa, medios de comunicación, cargos públicos, empresas. Se ha sacado a Dios de todas partes. Vemos que se ha sacado a Dios de todas partes. Entonces la lucha de hoy es eminentemente espiritual. Eminentemente espiritual, aunque la veamos reflejada en las cosas del mundo. Pero la lucha es espiritual. Y es por ese motivo que tenemos la clase de humanidad que vemos hoy. Nos dice muy claro la palabra de Dios, nos dice muy claro en Timoteo, segunda de Timoteo, nos dice, capítulo 3, segunda de Timoteo, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que son los que estamos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, es decir, ni a su familia van a querer, ni a su familia van a respetar, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Por eso hoy le están diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno. Son traidores, impetuosos, una clase de hombres totalmente que niegan a Dios y viven aparentando piedad, aparentando ser buenos, pero lo que hacen por detrás niega que realmente sean buenos. Entonces vemos que esa es la clase de hombre que tenemos en este momento. Por eso es que en 2 de Corintios nos dice que el diablo es el dios de este mundo. Porque solo un grupo que Dios tiene, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo, sigue a Dios y hace su voluntad. El mundo está haciendo la voluntad del diablo, está siendo guiado por el diablo. Entonces la iglesia del Señor no puede ser una simple espectadora. La iglesia de Dios no puede solamente estar mirando la situación con los brazos cruzados, no. Nosotros tenemos que movernos a la acción y tenemos que tomar el lugar que nos corresponde. Dios nos ha dicho a nosotros que Él nos ha dado obras para que andemos en ellas, para que hagamos las obras que Dios quiere. Hay que ayudar a la gente que está cegada por el diablo, tomada por el diablo, ayudarlo a salir del mundo y a entrar al reino de Dios para que sean salvos. Tenemos que hacerlo. En el sermón del monte de Mateo 6, Jesús nos dijo que la iglesia era la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La sal se usaba en ese tiempo para sanar toda clase de heridas. La iglesia tiene que sanar heridas físicas, heridas emocionales y heridas espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces la iglesia está para eso, para hacer sal, para sanar corazones quebrantados, para rescatar a los cautivos del pecado, para sacar y rescatar a los oprimidos por el diablo. También Jesús dijo en ese mismo sermón del monte que nosotros éramos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Tenemos que mostrar el camino de salvación, tenemos que alumbrar el camino al que no lo ve. Hay que quitarle la venda. Hay que alumbrar primero con nuestro testimonio, porque tenemos nosotros que mostrar vidas cambiadas. No podemos vivir vidas como salen muchos diciendo que son cristianos y luego aparecen, ¿verdad?, haciendo escándalos y cosas que no son de cristianos. Esos no son cristianos. Esa no es la iglesia del Señor, aunque diga que son cristianos. Esa no es la iglesia del Señor. Eso da vergüenza a la iglesia del Señor. El que vive la vida de obediencia a Dios, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia.
Entonces, nosotros tenemos que mostrar vidas cambiadas, ¿verdad? Pero además tenemos que quitar, como dijimos, la venda que tiene la gente, que el diablo le ha puesto para que no vea la luz, no vea el camino por donde tiene que caminar. Y tenemos que hablar la verdad. Para poder quitar la venda, la gente tiene que saber la verdad. Y Dios nos dice que escuchen o no quieran escuchar, tenemos que hablar la verdad, porque es la única manera de ser salvo. Es la única manera de ser salvo. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No hay ningún otro. Porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice ese versículo. No hay. Y el mismo Jesús, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo lo dice. Entonces, esa es la verdad, no hay otro camino, no podemos buscar otra vuelta, no podemos dar otra opción, porque Jesucristo es la única opción. Jesucristo es la verdad y es la única opción que Dios tiene. ¿Por qué? Porque fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario y nosotros estamos acogidos a la obra que Él hizo. Entonces, esto lo hace Dios. Por eso Jesús murió, porque Jesús, lo que Dios no quería mostrar era su misericordia, que sacrifica a su propio Hijo para que nadie se pierda. Es decir, si ustedes no pueden hacer lo correcto, yo voy a enviar uno que lo va a hacer por ustedes. Y ustedes, recibiendo la obra que Él hizo, ¿verdad? En lugar de ustedes, recibiéndolo a Él, pues ya ustedes se le imputa la obra que Él hizo. Entonces Jesucristo es la única opción. Nadie más murió en la cruz. Jesucristo fue el que murió en la cruz. No podemos decir otro nombre sino Jesucristo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan a Cristo. Entonces la iglesia, es decir, nosotros, somos los soldados con que Dios cuenta para hacer esa obra, para hacerla ahora en el tiempo que vivimos. ¿Qué dice el Salmo 144? Y muchos otros salmos más lo dicen también. Dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Dios nos da el adiestramiento, ¿verdad? ¿Y de qué batalla estamos hablando? ¿De qué guerra? Pues de esa que estamos viviendo en el mundo constantemente en una lucha espiritual. ¿Qué nos dice Mateo 16:19? Nos dice que Dios nos ha dado el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra, porque lo que nosotros atemos en la tierra o desatemos, Él lo va a atar o a desatar en el cielo. Nos dio también, dice Lucas 10:19, la potestad de sobrepasar la fuerza del enemigo. Tenemos potestad sobre el poder del enemigo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, nos enseña también cuál es la naturaleza de las armas que Dios nos ha dado. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son las que utilizan los hombres, sino que son poderosas en Dios, que es todopoderoso, para la destrucción de fortalezas espirituales, para que derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las armas que Dios nos ha dado. Y también Efesios 6, del 10 al 12, como ya lo leímos, nos muestra la clase de enemigos que tenemos, que son enemigos espirituales, fuerzas, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que ya Dios nos dio las armas con que vamos a luchar. Y también nos enseña, en el mismo Efesios 6, del 13 al 18, nos enseña a protegernos para poder luchar y salir victoriosos en la lucha. Es decir, que nosotros estamos armados y completos. Dios nos ha dejado todo
Nos ha dicho cómo, quiénes son los enemigos, cuándo hay que luchar, cómo hay que luchar, con qué armas hay que luchar y cómo tenemos que proteger. El cristiano no tiene ninguna opción más que hacer lo que Dios le dice. Pero hay algo que hay que aclarar, que para que estas armas funcionen de verdad, hay dos condiciones imprescindibles. La primera, la fe en Dios y en su palabra. Si nosotros no creemos que lo que dice la palabra es verdad, ningún arma nos va a funcionar. No. Lo primero que hay que tener fe, una fe inquebrantable en que la palabra de Dios es verdad, que Dios es verdadero y que su palabra es verdad. Entonces, nosotros tenemos que comenzar, si no tenemos una fe firme, a afirmar nuestra fe. Con la misma palabra, hay que comenzar a afirmar, mirando la palabra, oyendo la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, porque ella nos da esa fe que nosotros necesitamos. Y la necesitamos porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa es la primera condición, que nosotros tengamos fe en lo que vivimos y en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, no de nosotros. Entonces, la otra condición es que tenemos que vivir una vida de santidad. Una vida en santidad y una vida en obediencia a Dios. Tenemos que ser transparentes delante de Dios. ¿Cómo podemos ocultarle algo a Dios? Que todo lo sabe. Dios nos creó y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. No podemos ocultarle nada a Dios. Tenemos que ser absolutamente transparentes y sinceros delante de Dios para que las armas funcionen. Tenemos que serlo. Dios no puede ser burlado y Dios no puede ser engañado. Es decir, que aquí no hay ninguna otra manera. Hay que ser transparente. Hay que tener fe, creer en Dios y ser transparente delante de Él. Entonces, iglesia, si el Señor nos ha dado todo, si sabemos las condiciones que Dios nos pone para que las armas funcionen y que nuestra vida sea victoriosa en este mundo y en cualquier lugar, porque no importa cómo las cosas estén, la iglesia de Dios está en victoria siempre. Cuando usted está pegado de Dios, todas las cosas tienen que funcionar, porque Dios, aunque se vea lo que se vea, Dios es el dueño de todo, es el creador de todo, y al final todo va a las manos de Dios. Todo lo que sucede, o Dios lo ha mandado, o Dios lo permite. Pero sin el poder de Dios, nada se puede mover. Ni una hoja cae de un árbol, ni un pelo de la cabeza nuestra puede caer sin que Dios lo sepa. Entonces, la iglesia tiene ya que levantarse. Tiene que levantarse, tiene que tomar el lugar que le corresponde. Y esto no es para unos pocos que siempre están en las iglesias, unos pocos. No, esto es para todos. Cuando Dios mandó a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén, Dios mismo le dio la orden, Todos tuvieron que trabajar. Cada persona del pueblo de Jerusalén, que era un pueblo en ese tiempo, ahora es una ciudad grande, pero en ese tiempo cada persona tuvo que reconstruir la parte de la muralla que tenía frente a su casa. Cada uno tuvo que trabajar frente a su casa en su pedacito de muralla. Quiere decir que el pueblo de Dios, Dios le ha dado su trabajo a cada uno, su trabajo, su pedacito de muralla en el reino de Dios, su pedacito de muralla en la iglesia de Dios, su pedacito de muralla en su casa o en cualquier lugar donde esté. Cada uno de nosotros tiene un pedacito de muralla donde hay que construir, reconstruir y volver a construir si se cae. Así es que nosotros, así como en los tiempos de Nehemías, tenemos que levantarnos a trabajar de verdad en la obra de Dios, a trabajar en oración, en ayuno, en lo que sea que haya que hacer, en consolar a la gente por teléfono cuando no se puede de otra manera.
¿verdad? Ayudarlos, consolarlos, levantarlos, guiarlos, aconsejarlos. Siempre hay una cosa que hacer en la obra de Dios, pero tenemos que estarla haciendo ahora. Tenemos que estar haciendo, porque este es un tiempo en que la gente tiene que ayudarse uno con otro, y más a lo de la familia de la fe. Entonces nosotros tenemos que trabajar, y es orden de Dios que cada cual del pueblo tiene que construir su pedacito de muralla. Cada uno, no es un grupito, es toda la iglesia de Cristo. El reino de Dios, hermanos, está sufriendo violencia. Es un tiempo en que está sufriendo violencia. Hay muchos países en el mundo donde no se puede predicar. Hay muchos países donde la gente va presa, donde la gente es perseguida, donde la gente es encarcelada y hasta los matan. Demos gracias a Dios de que estamos en un lugar donde aún podemos hacerlo. Donde aún podamos hacerlo. Aprovechemos bien el tiempo. Hay que ser valientes. Cuando el reino de Dios sufre violencia, solo los violentos o los valientes pueden alcanzarlo, ¿verdad? Pueden lograr las cosas. Hay que ser valiente para decir la verdad. Hay que ser valiente para rechazar el mundo. Y hay que ser valiente para vivir en santidad. Eso lo sabemos. Hay que ser valiente, pero tenemos que levantarnos. Las escrituras ya se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Nosotros que conocemos la escritura lo vemos cada día. Y muchas personas lo saben también, porque han oído las cosas que están escritas y ven las cosas que están pasando. Las escrituras se están cumpliendo. Ya empezó el tiempo de los días malos, que habla Efesios 5 del 11 al 16, que dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Tenemos que aprovecharlo. No podemos perder el tiempo. No lo podemos perder. Aunque no sabemos la hora ni el día en que viene el Señor, puede venir en cualquier momento. Y tiene que encontrarnos haciendo lo que Él nos dejó para que hiciéramos. Así es que seamos diligentes, iglesia del Señor. Seamos diligentes, seamos valientes. Que nada, ni nadie nos impida alcanzar lo que Dios nos ha prometido y tiene preparado para todos los que le aman. Yo quiero que ustedes, hermanos, reflexionen en esto. Y realmente, si son la iglesia de Cristo, si son parte del cuerpo de Cristo, busca ver cuál es el lugar, qué parte del cuerpo es usted para que haga el trabajo que Dios le mandó a hacer. Se lo digo con el amor que el Señor habla a todos nosotros, porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Si hay alguno que quizás no conoce al Señor, vamos a hacer esta pequeña oración. Repite conmigo esta oración para que el Señor pueda entrar a tu corazón y tú salgas de ese reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Así que vamos a hacer esta pequeña oración. Inclina tu cabeza y di: Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Cambia mi vida. Quiero nacer de nuevo. Sé que moriste en la cruz en mi lugar. Y ahora sé que soy salvo. Y estoy seguro de que estaré un día en el cielo contigo. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor por lo que hayan hecho esta oración. Y vamos a orar para despedirnos y con la esperanza de que realmente ustedes piensen en lo que hemos hablado hoy y comiencen a poner en sus manos, a adiestrar sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Venimos, Padre, hablando a nuestro pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo, Padre, para que sean levantados, Señor, para darles el ánimo, Señor. Yo sé, Señor, que estos tiempos son malos, que mucha gente se desanima, pero no. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra.
Y cuando estamos en el Señor y le creemos al Señor, Dios nos va a dar la fuerza para hacer todas las cosas. Empecemos en el camino, el Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada uno de los que han escuchado esta palabra y bendice, Señor, mucho más, Señor, también a los que van a poner por obra esta palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.